estamos aquí para dar comienzo a esta segunda reunión virtual, este segundo servicio de este día domingo, donde compartiremos el pan, el vino, haciendo memoria del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús para perdón de nuestros pecados. Oramos, Padre, gracias te damos una vez más por esta nueva oportunidad. Nosotros, Señor, hemos reconocido tu gracia, tu poder, tu señorío, y te decimos otra vez gracias, Señor, porque eso no es por nosotros, eso fue por ti. Tú eres el que nos ha mostrado la gloria, el que se ha manifestado a nosotros. Tú eres el que nos ayudó a encontrarte, Señor. Por eso te decimos gracias, porque fue tu Espíritu el que trajo convicción de pecado en nosotros, fue tu Espíritu el que nos guió al arrepentimiento y al reconocimiento de tu señorío. Que en esta hora tu Espíritu esté obrando y tocando los corazones, transformando las vidas, para que verdaderamente todos aquellos que dicen creer en ti sean discípulos tuyos y su fe, Señor, no esté basada en una idea extravagante o extraña de tu persona, sino en quien verdaderamente tú eres. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Mi alma, mi vida, derramo ante ti, pues tu gracia y poder me permiten estar junto a ti, levantando manos santas, exclamando con mi voz tu nombre, oh Jesús, en adoración. Mi alma, mi vida, derramo ante ti, pues tu gracia y poder me permiten estar junto a ti, levantando manos santas, exclamando con mi voz tu nombre, oh Jesús, en adoración. Mi mente, mi alma, mi vida, hoy quiero rendirla a ti. Lo puro, lo bueno, lo amable, brote de mi ser, vivir delante de tu gracia, en pureza y santidad. Tu Espíritu Santo me llene, purifique todo mi ser, mi mente, mi alma, mi vida, hoy quiero rendirla a ti. Lo puro, lo bueno, lo amable, brote de mi ser, vivir delante de tu gracia, en pureza y santidad. Tu Espíritu Santo me llene, purifique todo mi ser. Aquí estoy para ser moldeado a tu imagen, oh mi Salvador. Aquí estoy para ser transformado a tu imagen, oh mi Redentor. Aquí estoy para ser moldeado a tu imagen, oh mi Salvador. Aquí estoy, mi Rey, mi Señor. Aquí estoy para ser moldeado a tu imagen,
oh mi Salvador. Aquí estoy para ser transformado a tu imagen, oh mi Redentor. Aquí estoy para ser moldeado a tu imagen, oh mi Salvador. Aquí estoy, mi Rey y mi Señor. Aquí estoy, mi Rey y mi Señor. Aquí estoy, mi Rey y mi Señor. Amén, bendito Dios. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Esta mañana hablamos acerca del amor, la misericordia y la verdad. Bueno, las nombramos, ¿no? Nos detuvimos un poco en el tema de la misericordia. Yo le invito a rever, y si no lo hizo, está allí este mensaje, usted lo puede escuchar, lo puede ver y escuchar. Es importante, habíamos comenzado diciendo que todas las Sagradas Escrituras se resumen en muy poco, ¿no? El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo 22, versos 37 a 40, habló acerca de los dos más grandes mandamientos. El primero, amar a Dios con toda nuestra fuerza, alma, corazón, con todo nuestro ser. Y el segundo era parecido, dijo, amar al prójimo como a nosotros mismos, y que de esto dependía toda la ley y los profetas. También hablamos acerca de la regla de oro, Mateo 7:12, donde el Señor Jesús nos dice y enseña que debemos hacerle a los demás lo que esperamos que los demás hagan con nosotros, porque esta es la ley y los profetas, volvió a insistir el Señor. También habíamos leído el Proverbio 3, versos 3 y 4, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Estuvimos hablando acerca de la misericordia y nos basábamos esta mañana en la parábola del buen samaritano. Y dijimos que misericordia era un sentimiento de compasión acompañado por una acción. Dijimos que era parecido a la lástima, pero la lástima solo se queda con el sentimiento de compasión, pero no hace nada por sacar al individuo de esa triste situación que está viviendo. Por eso vimos cómo el sacerdote rodeó al golpeado y robado a orilla del camino y siguió su camino. El levita hizo lo mismo. Tuvieron lástima, pero no misericordia. Tuvieron la compasión, pero no la acompañaron de una acción. Sin embargo, el buen samaritano no solo tuvo el sentimiento de la compasión, sino que la acompañó con una buena acción. Y dijimos que ese buen samaritano era el Señor Jesús, y que la buena acción fue vendarlo, curarlo, ponerlo en la cabalgadura, llevarlo a un lugar de descanso, pagar él mismo por ese individuo que había sido lastimado, herido, golpeado. Y vimos también que le dijo al mesonero, aquel lugar donde lo había llevado al herido, si gasta algo más, cuando yo vuelva te lo pago. Y hablamos acerca de esa segunda venida del Señor, y habíamos dicho cómo la Santa Cena tiene que ver con hacer memoria de Él, justamente de su amor, de su misericordia, pero también de su venida, porque dice, hasta que yo vuelva. Ahora vamos a detenernos un poco en esto de la verdad. Vuelvo a leer Proverbios 3, versos 3 y 4. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Muy bien, ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a ir entonces al Evangelio según Juan. Vamos a leer en el capítulo 8, desde el verso 28 al 36. Yo lo voy a leer de corrido, luego nos vamos a detener en algunos versículos. Dice así, Juan, capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús,
cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dijo Jesús. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues bien, leído entonces Juan 8, 28 a 36, vamos a detenernos en esta noche en esto de la verdad, así como lo hicimos esta mañana en la misericordia. Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Y dice que después de esas palabras, muchos creyeron en él. Sin embargo, al seguir leyendo nos damos cuenta que no habían creído en él como él esperaba. Habían creído en él a partir de un fundamento equivocado. Porque esta palabra de ser levantado, Jesús dijo que ellos le iban a levantar cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Pero ellos pensaron que lo iban a levantar como su Mesías político, libertador de la opresión, de la ocupación romana. De hecho, que en los tiempos de Jesús estaban esperando que alguien así se levante para hacerlos libres justamente de la opresión de los romanos. Así que muchos creyeron en él, pero no conforme a lo que Jesús esperaba, sino conforme a una idea equivocada de Jesucristo. Y esto es muy peligroso, porque muchos creen en el Señor, pero creen lo que les conviene creer, creen lo que quieren creer, creen según sus necesidades en ese Señor. Muchos creen en Él como el ayudador, como el que te puede dar paz en el alma, como el que puede sanarte una enfermedad, como el que fue un buen hombre que anduvo haciendo milagros. Pero no alcanza con creer en eso. Hay que creer que Él es el Señor, el Salvador, Dios mismo hecho hombre, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que fue levantado no como un político, sino que fue levantado en una cruz para derramar su sangre para redención y perdón de nuestros pecados. Pues bien, esto es interesante. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y cada uno tenía una idea de lo que era Jesús, según lo que le convenía creer. Yo escuché personas que creen en Cristo, pero creen en Cristo de la misma manera que creen en el Che Guevara. Es decir, en un revolucionario, no como el Señor. Otros, como te dije, creen que Él es el doctor del universo, llamémosle el curandero del universo, que te va a solucionar todos los problemas. Pero Jesús fue un poco más allá en su pregunta y dice: ¿ustedes qué dicen de mí? Y es allí donde Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, lo que Pedro respondió no estaba basado en lo que Pedro esperaba o en lo que Pedro le había gustado creer quién era Jesús, sino en una revelación divina. Por eso Jesús le responde: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, por aquellos años, muchos esperaban que alguien se levante como el libertador de la esclavitud o la opresión romana. Recordarán ustedes que Gamaliel, el sabio Gamaliel, un fariseo que estaba en el concilio, hablando acerca de
este nuevo camino y esta nueva fe del cristianismo, cuando el resto quería acallar y terminar violentamente con los apóstoles, esto después de la muerte y resurrección de Jesús, Gamaliel dijo lo siguiente en Hechos, capítulo 5, verso 36 al 37. Porque antes de estos días se levantó, ¿ve? Cuando Jesús dijo, levantarán al Hijo del Hombre, ellos pensaban en levantarlo de esta manera. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Sabias palabras, las del Gamaliel. Sí, el que se levantó solo diciendo que es alguien, así como se levantó, pereció, y todos los que le siguieron dejaron de hacerlo. Por eso Gamaliel les dijo, cuidado, no sea que éste haya sido levantado por Dios y nos encontremos luchando contra el Señor. Porque Teudas había dicho que era alguien, y Jesús también. Pero lo que Teudas dijo no tenía peso. Pero Jesús, quien dijo ser, resultó ser el Hijo de Dios. Pues bien, una imagen distorsionada de Cristo nos puede hacer tener entonces a nosotros o hacer creer equivocadamente, es decir, tener una fe mal orientada, una fe depositada en una ilusión, una fe depositada en la incorrecta, aunque sea Cristo, escuche lo que le estoy diciendo, pero si no tenemos una clara identidad de quién es Él, quién dice la gente que soy, y usted no tiene claridad por revelación, que es verdaderamente el Cristo, entonces esa su fe será nula, esa su fe será vana, esa su fe no le va a alcanzar a usted para salvarlo. Porque, como dice el apóstol Santiago, ¿crees en Dios? Te felicito. Pero quiero decirte que también los demonios creen y tiemblan. No se trata solo del creer. Hoy habíamos visto cuando el Señor Jesús habló con el escriba que había preguntado qué debía hacer por la vida, y Jesús le dijo, ¿qué lees en la ley? ¿Cómo lees? Y habíamos hecho mucha hincapié en el cómo, más allá del qué leemos, es decir, qué entendemos. Ahora, el Señor Jesús no tenía ninguna intención en que esta gente tenga una fe distorsionada, basada en algo, en una falsa expectativa. Por eso les va a aclarar inmediatamente la situación. Y lo primero que les va a decir es que la fe solo es eficaz si está colocada en lo correcto. Y lo correcto es su palabra. Y su palabra es la verdad. Él mismo es la verdad. Por eso les dice en el verso 30, a los que habían creído en Él, pero equivocadamente, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Interesantísimo esto, porque vemos que la fe debe permanecer. ¿En qué? En la palabra del Señor. Si no hay permanencia, esa fe no es genuina. Cuando Jesús habló acerca de la parábola del sembrador, dijo, recordará usted, parte de la semilla cayó junto al camino, parte junto a las piedras, parte con los espinos y parte en buena tierra. De las 4 partes, una sola no pudo germinar, la que cayó a orilla del camino, pero el resto sí, todo lo demás sí. Sin embargo, todo lo demás feneció, a excepción de una semilla que había caído en buena tierra, creció, se desarrolló, permaneció y pudo fructificar. Así que ellos querían a un Jesús adaptado a su conveniencia, a un Jesús según ellos querían. Cuidado con eso, porque muchos quieren adaptar a Dios y tienen la fe en Dios
que acomodan. Escuché hace muchos años atrás a alguien a quien respeté y admiré mucho y está en la presencia del Señor decir: Dios no es un chicle para que el hombre lo acomode a su gusto y paladar. Y eso es de enorme verdad. Pero los hombres a veces quieren acomodar a Dios a sus maneras y a sus conveniencias. Esa es una fe infundada, una fe sin sentido. Por eso es importante que coloques tu fe, y yo colocar la mía, en ese Dios revelado, en ese Cristo que el Padre nos puede revelar. Por eso es el Espíritu Santo el único que nos puede convencer a nosotros de justicia, pecado y juicio. Insisto, es fundamental creer en un Jesús conforme a lo que Él espera y no a nuestros preconceptos religiosos. Porque ellos, a los ojos de ellos, habían creído en Él. Pero sin embargo, lo que habían creído estaba basado en algo incorrecto. Por eso no perseveraron. La genuina fe persevera en la palabra. Muy bien. Y justamente la fe, fundamentada en la verdad, es una fe duradera. Es una fe trascendente. Es algo que permanece. Los que son de corta duración son como los que salieron entre las piedras. Crecieron, brotaron pronto, pero cuando vino el sol, porque su fe no estaba correcta, en el lugar correcto, la presión, ese calor de la adversidad, las terminó quemando. Desgraciadamente, muchas personas así hay. Así que el Señor Jesús les dice aquellas palabras. En el verso 32 les dice: y y la verdad los hará libres. Ahí está el versículo que es el corazón de todo esto. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos de aquel tiempo creían que el conocimiento de la ley de Moisés les traería a ellos la libertad. Los doctos de aquellos tiempos veían al populacho, al resto del pueblo, como gente ignorante y que por no conocer la ley era maldita. Lo dice Juan, capítulo 7, en el verso 39. Esta gente que no sabe la ley, maldita es, habían dicho los doctores de la ley. Sin embargo, lo que Jesús dice es que la verdad los haría libre, no la ley de Moisés. La verdad los haría libre, no la ley de Moisés. ¿Cómo? ¿Acaso la ley de Moisés no es verdad? Sí. Y son muy parecidas a esta verdad que se refiere el Señor. Preste por favor atención. Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El conocimiento de la ley en sí misma no me hace salvo, sino el conocimiento de la verdad, que es Cristo, por quien viene justamente esa verdad y esa gracia. El conocimiento de la ley lo que me hace es justamente consciente de mi condición de pecador. Bueno sería que pueda leer la carta a los romanos. Los primeros capítulos habla mucho al respecto. Habla mucho acerca de la ley y nos habla acerca de la gracia y la verdad, que es lo único que nos puede redimir de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, al no ser cumplida, lejos de liberarme, me esclaviza y me condena a muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la maldición de la ley dice que si yo no hago esto, aquello y lo otro, entonces no soy bendito, sino maldito. Siempre nos quedamos con la bendición de la ley, que dice: acontecerá que si oís atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar todo lo que ya está escrito conforme a lo que yo te estoy mandando, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Bendito en tu casa, bendito en el campo, tu familia alrededor de tu mesa, benditas tus finanzas, tus economías, estarás arriba, no estarás abajo, serás cabeza, no serás cola, se levantarán por un camino contra ti, huirán despavoridos por 7 caminos diferentes, les prestarás a muchos y no vivirás de prestado. ¡Qué hermoso! El problema es que hay que cumplir la ley, y solo uno la pudo cumplir, que es Cristo Jesús. Y como el resto no la podemos cumplir, no nos quedamos con la bendición, nos toca la maldición. Pero si no haces esto,
entonces maldito serás, maldita tu economía, maldito en el campo, maldito alrededor de tu mesa, maldita, o sea, todo el contraste, ¿no? No estarás arriba, serás cola, vivirás de prestado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo en la cruz del Calvario nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito que todo el que muere colgado de un madero, maldito es. Así que Él se hizo maldición por amor a vos y por amor a mí. Por eso es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libre. Y la gracia y la verdad no vinieron por medio de Moisés, sino por medio de Jesucristo. La ley solo puede mostrar eso, nuestra triste condición de esclavos del pecado. Pero la verdad que es en Cristo Jesús nos hace libres. El mismo Jesús, nuestro Señor, en Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, no hay otra opción, solo hay un camino. Y solo hay una verdad, es Él. Porque hoy hay muchas verdades relativas. Usted puede escuchar, bueno, esa es mi verdad, esa es tu verdad, y aquella es la verdad del otro. ¿Cuántas verdades hoy hay? Poncio Pilato estaba frente a la única verdad y preguntó qué era la verdad. La tenía delante, estaba hablando con la verdad y preguntó, ¿qué es la verdad? Porque a Poncio Pilato también Jesús le dijo esas palabras, que la verdad haría libre. Y Poncio Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Porque todos tienen una verdad. Hay tantas verdades relativas, pero la verdad es una y es absoluta, se llama Cristo. Y el que no está en Cristo no vive en la verdad, vive en la mentira, vive en una utopía, vive una quimera de vida, vive una ilusión. La única verdad es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Claro, cuando esta gente escuchó aquellas palabras, conocer la verdad y la verdad los hará libres, le responden, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seremos libres? Vemos cómo el orgullo religioso y el hecho de que ellos descendían de Abraham los hacía inmune a ser esclavos. Bueno, el hecho de que hayan venido de Abraham no los hacía precisamente hombres de fe y verdaderos creyentes como Abraham. Es como aquel que nace en un hogar cristiano. No porque tu papá, tu mamá y tus abuelos sean creyentes, vos lo sos. Sino, todo aquel que nació en un hospital podría haberse transformado en una jeringa, ¿no le parece? Es una decisión del corazón. Y esto es personal. La fe de tu abuelita no te puede salvar, porque cada uno dará cuenta de sí mismo. Así que el hecho de ser linaje de Abraham no es ninguna garantía, porque no es por eso que yo puedo verdaderamente ser una persona salva. El hecho de que me congregue en una iglesia cristiana no es garantía de que yo conozca la verdad, porque puede ser que lo conozca el pastor, que conozca el que está al lado mío, que conozca el que canta y el que toca un instrumento. Pero si no conozco a Cristo, entonces no conozco a nadie. Perdón, son palabras duras, pero es verdad. Por eso es menester tener un genuino y verdadero encuentro con el Señor. Pero el orgullo muchas veces no lo deja a uno tener ese genuino encuentro. El orgullo religioso. Además el pecado, porque Jesús, mire, ¿cómo habrán estado tan ciegos? Que aún políticamente habían sido esclavos. Ellos fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia 70 años. Fueron esclavos por los sirios, fueron esclavizados por los asirios, fueron esclavizados por los amonitas, los moabitas, los filisteos, pero ellos nunca, y ahora estaban siendo esclavizados por los romanos, en ese mismo momento, pero decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Bueno, también el pecado te ciega a un nivel donde vos no te considerás esclavo. Pero el esclavo siempre está siendo gobernado, dominado, sometido por alguien. Es decir, que un esclavo, un gobernado, un dominado y un sometido. Aunque no lo vea. Porque el pecado te ciega, el pecado te bloquea. Por eso Jesús les dice, como respuesta, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Jesús ni siquiera les estaba hablando de una esclavitud política que ellos ni siquiera reconocían, les estaba hablando de una esclavitud peor. Porque el peor, digamos, amo que puede llegar a tener un individuo, el peor de todos los amos, es justamente el pecado. Por eso Jesús les dice que si el Hijo del Hombre no nos liberta, no serían verdaderamente libres. Ellos no admitían el pecado, ni admitían que habían sido vencidos por él. Miren lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis, por eso dije que quien es un pecador es un sometido, a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Jesús le dijo que el esclavo no iba a quedar siempre en la casa, solo el hijo. Y eso es doloroso porque llegará un momento donde tendremos que estar en la casa del Padre. Jesús dijo en una ocasión, en la casa de mi papá muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo también. Pero no todos podrán estar en la casa del Padre. No todos podrán acceder a esas moradas celestiales. Porque el esclavo no permanece en la casa para siempre, solo el hijo. Pues bien, y el verso 36, que es el último que leímos, dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos aquí que no podemos liberarnos por nosotros mismos, que solo Él nos puede liberar. Y la forma que Él consiguió justamente esa libertad es por medio de la redención. Redimir significa rescatar pagando un precio. De hecho, que la palabra redención y redimir era muy entendida por aquellos años. Porque alguien podía comprar por precio a uno que estaba esclavizado y esclavizarlo al mismo o pagar por ese individuo y darle la carta de libertad. El caso de aquella señora llamada Gomer hizo justamente eso. Días atrás hablábamos de cómo Gomer se alejó de su esposo, Oseas, terminó esclavizando a sí misma y tuvo que venir Oseas a pagar por ella, volver a comprarla para hacerla libre nuevamente, es decir, la redimió. Bueno, Cristo nos hace libres por medio de la redención y es algo que costó, y no costó poco, costó su propia vida en la cruz del Calvario. Los israelitas de aquellos años sabían muy bien que sin derramamiento de sangre no hay redención. No hay redención del pecado. Por eso ellos sacrificaban un animal, derramaban su sangre en el altar, y una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre de un cordero elegido y lo derramaba sobre el arca en el lugar santísimo para el perdón de los pecados, la redención de esos pecados. Sin embargo, lo tenían que hacer vez tras vez, día tras día, sacrificar un animal, hasta que Cristo Jesús, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, derramó su sangre en la cruz para redimirte a vos y a mí y a toda la humanidad de una vez para siempre. Por eso, si no lo conocemos a Él o tenemos una idea distorsionada de Él, difícilmente formemos parte de los redimidos. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de sus pecados. Con esto quería un poco completar lo que comenzamos hablando a la mañana, que tenía y sigue teniendo como título Amor, que lo tocamos muy superficialmente, del cual por supuesto nunca hay límites para dejar de hablar porque Dios mismo es amor, misericordia, y ahora tocamos esto acerca de la verdad. Todo esto que tenemos en la mesa, el pan y el vino, usted puede tener allí su pan, su galletita de agua, su copa, si no tiene vino, agua, lo que tenga. Explicaba esta mañana que no importa el contenido, lo que importa es el significado, lo que significa verdaderamente esa copa. Quisiera que podamos volver a leer lo que leímos esta mañana en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11, verso 23, que dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó en sus manos el pan el Señor. La noche que Él fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, impresionante. Él sabía lo que ese pan representaba.
era su propio cuerpo partido, molido y hecho pedazos. Y sin embargo estaba dando gracias, porque sabía que estaba haciendo la absoluta voluntad del Padre. Y habiendo dado gracias, lo partió, dice la Biblia, y lo bendijo. Y luego les dijo que eso era su cuerpo, que por todos nosotros era partido y que debíamos hacer esto, participar del pan, en su memoria. Asimismo, dice las Sagradas Escrituras, también tomó la copa después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis de este pan y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero pedirle a mi esposa que ella pueda bendecir este pan. Vamos a bendecir el pan, luego vamos a hacer una oración y después juntos vamos a participar del pan y del vino. Señor, te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. Gracias porque acá demostraste tu gran amor por nosotros, que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor. Amén. De la misma manera, bendijo la copa. Le voy a pedir a mi esposa que bendiga esta copa. Señor, gracias, Señor, por esta copa que simboliza tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Sí, Señor. por la cual nosotros tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Gracias, Señor. Amén. Antes de participar, vamos a orar juntos. Amado y bendito Señor, en primer lugar, te decimos gracias porque hemos reconocido nuestros pecados, gracias a que tú nos iluminaste el corazón. Un corazón que estaba a oscuras, entenebrecido. Por eso, Señor, cuando estábamos en esas tinieblas, no nos dábamos cuenta de nuestra locura. Pero en tu amor y en tu misericordia iluminaste ese corazón ennegrecido por el pecado, Señor. Gracias, porque tú enderezaste nuestros pasos torcidos y nos hiciste dar cuenta de nuestra condición. ¿Y cómo vamos a salir de la condición de esclavos si primero no reconocemos que lo somos? ¿Y cómo vamos a salir de esa condición si no entendemos que hay una sola manera de salir y es por medio de tu redención y una genuina fe en ti? Porque es verdad que fuiste levantado, pero no como un político. Fuiste levantado en una cruz para derramar esta sangre y para que tu cuerpo sea partido para perdón de nuestros pecados y verdadera libertad. Señor, perdón entonces por nuestros pecados, que como dije a la mañana son muchos. Quítanos, Señor, toda inmundicia. Líbranos de todo mal pensamiento, de los pecados que cometemos a sabiendas y de aquellos que cometemos en ignorancia. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Mi hermano, mi amigo, señor, señora, quien esté escuchando, puede participar del pan. Participemos de la copa. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Amén, amén, amén.
Amén, Señor. Solo tú eres santo. Padre, gracias porque nos has permitido participar del pan, del vino. Señor, que los que hemos participado hayamos comido y bebido vida en esta hora. En tu nombre proclamamos salud. Retrocede a toda dolencia, enfermedad, pestilencia. Declaro milagros y restauraciones en los cuerpos de los oyentes. Señor, profetizo tu gloria y tu poder conforme a lo que tu palabra dice, Señor. No digo otra cosa que no esté escrita acá, la palabra profética más segura. Que aquellos que comemos en justicia y en verdad, vida comemos y bebemos en esta hora. Señor, que esa vida sobreabundante esté sobre cada familia, sobre cada individuo. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga ricamente a todos. Hasta el próximo contacto, Dios mediante.